Hola, ¿cómo están, hijos míos? Una vez más acá, esta vez para hablar de animación, un tema que ya hemos tocado varias veces en el canal. Me pareció interesante analizar por qué hay mucha gente diciendo que la animación antes era mejor, que ahora es una mierda prácticamente. Y es solo eso lo que vamos a hablar, vamos a analizar si esta comparación es justa, si realmente antes era mejor o si quizás ahora son mejores o si siempre fueron iguales. Entonces creo que es importante tomar en cuenta varios aspectos. El primer aspecto, uno de los más importantes creo yo, es la nostalgia. La nostalgia siempre es injusta. Siempre que recordemos nuestra niñez vamos a creer que esos tiempos eran mejores. A menos que tu niñez haya sido muy mierda, casi siempre vas a recordar como que fueron mejores. Eso es un efecto psicológico. Es como cuando no vas a una fiesta y la gente te la cuenta y da la impresión de que haya sido la mejor fiesta de la vida. Pero después pasa lo mismo cuando vos vas a una fiesta, vos sabés que quizás no fue tan buena o fue buena, pero hasta por ahí. Y cuando la contás, la otra persona se va a imaginar que fue la mejor del mundo porque se la perdió. Con la nostalgia pasa lo mismo. Como son tiempos pasados, tendemos a recordar las partes buenas y a olvidar las partes malas. Entonces ese es uno de los factores importantes por los que creo se piensa que la animación de antes era mejor, ya que los que dicen eso por lo general somos los que ya estamos mayores y no los niños en sí. Otro punto importante a tomar en cuenta es la cantidad de animación que había, porque antes se te tomaba en cuenta al anime dentro de la animación convencional. O sea, todos crecimos mirando Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, no sé, los Supercampeones, Pokémon, Digimon, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso había un canal en cable que era Animax, que era increíble y daban un montón de anime. Entonces, cuando uno recuerda la animación de antes, no solo recuerda los cartoons, no solo recuerda los dibujos de Nickelodeon, también recordamos el anime. Y eso es algo injusto porque cuando hablan de la animación actual, nadie habla del anime. Nadie te habla de One Punch Man, no te hablan de Kimetsu no Yaiba, no te hablan de ningún anime actual. Solo se enfocan en los cartoons, en la animación norteamericana. En cambio, cuando hablan de los de antes, sí se enfocan también en el anime. Entonces ahí hay uno de los motivos por el cual es injusta la comparación, además de la nostalgia. Otro punto importante creo yo es Jetix. Seguro muchos lo recordarán con cariño, incluyéndome. Jetix tenía muy buenas series, a mí me encantaba Dave el Bárbaro, es de mis dibujos favoritos. Estaban los Padrinos Mágicos, Super Escuadrón, Cibermonos, Hiperfuerza Ya, Pucca. No sé, habían muchos dibujos buenos en Jetix. Y después cuando cambió a Disney XD, es verdad que bajó muchísimo el nivel. Y ese cambio también ayudó a que la gente crea que la animación empeoró. Porque claro, antes había un canal con buenas animaciones y ahora había un canal de mierda como era Disney XD. Pero es importante aclarar que eso fue más que todo al comienzo. Porque al comienzo Disney XD no tenía producciones muy originales. Además de que no habían probado a su nicho de mercado. O sea, es normal que cuando un canal empiecen con prueba y error, viendo qué es lo que le gusta más a la gente. Si tomamos en cuenta Disney XD en la actualidad, sí tiene algunas series buenas como Star versus las Fuerzas del Mal, Gravity Falls, que esa en realidad es de Disney, pero también la pasaban en Disney XD. También tenemos Amphibia, si no me equivoco, es una nueva que sacaron, que son series bastante buenas porque ha mejorado. Entonces es un poco injusto tomar en cuenta a Jetix, que ya estaba en un tope muy alto, y compararlo con un Disney XD que recién estaba apareciendo y que era una mierda. Otro punto que me parece injusto es que al hablar de animación actual casi siempre toman en cuenta solo a Nickelodeon, a Cartoon Network y a Disney XD, y no toman en cuenta por ejemplo a Netflix, que todas las animaciones que tienen son actuales y varias son muy buenas. No sé, podemos hablar de El Vacío, de She-Ra, podemos hablar de Héroes del Apocalipsis, Kipo, Devilman Crybaby, que es uno de los mejores animes que he visto en mi vida. Y por lo general no lo toman en cuenta al hablar de la animación actual. Otro punto a tomar en cuenta es la cantidad de tiempo que la gente toma para comparar. Cuando se habla sobre la animación antigua, generalmente se toman muchas décadas en cuenta, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 incluso, lo siguen tomando en cuenta como animación clásica. Y cuando hablan de la animación actual, solo toman en cuenta la década después del 2010 hasta el 2020. O sea, más o menos 2010 o incluso un poquito antes, 2008 hasta el 2020. Obviamente hay una muestra mucho más pequeña y obviamente van a haber menos animaciones buenas, porque si te vas 40 o 50 años de animación versus 10, obviamente van a haber más en 40 años. Un ejemplo de eso es que muchas veces cuando se hace esta comparación
te hablan sobre Thundercats, te hablan sobre, no sé, Tom y Jerry, que son series antiquísimas, no son series de los 90, por ejemplo. Thundercats es ochentera, Tom y Jerry es creo que de los 60. El Pájaro Loco también es muy antigua, no sé, La Pantera Rosa, etcétera. Son series muy muy viejas que la gente las mete en el mismo lugar, en el mismo bote. Entonces, si tomáramos en cuenta solo las animaciones que se hicieron del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, nos daríamos cuenta que no son tanta la cantidad de animación buena que había antes en comparación con la de ahora. Están más o menos igualadas o incluso podrían ganar las actuales, porque actualmente se produce más animación que antes. Otro punto es que la gente habla de que los dibujos actuales no tienen alma, o sea, que sacrificaron toda la innovación. Esto no es del todo cierto. Lo que pasa es que antes se valoraba mucho más el dibujo y se dejaba un poco de lado la fluidez. Si ustedes ven, por ejemplo, a los Thundercats o a He-Man, están muy bien dibujados, pero no tienen mucha fluidez en la forma de moverse. En la actualidad se valora mucho más la fluidez y se deja un poco de lado el dibujo. Por eso vemos dibujos tan simplones, pero con una muy buena animación, con buena fluidez. Entonces, eso ya depende del gusto de cada persona. También muchos dicen de que ahora se ven todos iguales y demás, y eso es una exageración. Lo dijeron por una imagen que subió una persona donde mostraba a 5 o 6 personajes de diferentes series que se veían idénticos. Pero eso es en primera porque él más o menos trucó la imagen, porque realmente no se ven así. Él no tomó fotogramas de la serie para mostrar que se veían iguales. Él los dibujó para demostrar que se veían iguales, y los dibujó haciendo el mismo gesto y hizo un poco de trampa, como digo. Pero más allá de eso, él solo tomó unos cuantos personajes, no tomó a todas las series de la actualidad, tomó como a 5 de más de 20 series que deben haber. Yo les puedo dar el ejemplo que Teen Titans Go no se parece en nada, por ejemplo, al mundo de Craig. El mundo de Craig no se parece a, no sé, Star vs. las Fuerzas del Mal. Star vs. las Fuerzas del Mal no se parece a Kipo. Kipo no se parece a She-Ra. Y She-Ra no se parece a Héroes del Apocalipsis. Incluso podemos meter ahí a Más Allá del Jardín. Más Allá del Jardín fue una obra maestra y es una animación actual. Podemos hablar de Regular Show, de Hora de Aventura. Son animaciones que entre sí no se parecen, no tienen el mismo estilo de dibujo. Entonces es mentira que ahora se ven todos idénticos. Hay algunos que se ven iguales, pero eso también pasaba antes. Podemos hablar de Dexter, de Samurai Jack, de Johnny Bravo, de Billy Mandy, de Las Chicas Superpoderosas. Eran estilos bastante sencillos, bastante simples. Y si yo me dedicara a dibujarlos para tratar de hacer que se vean iguales, se verían relativamente iguales. Pero eso no quiere decir que no tengan diferencias entre sí. En el caso sí de Dexter y de, por ejemplo, Las Chicas Superpoderosas y Samurai Jack, creo que eran las 3 de Genndy Tartakovsky, que es el mismo creador, así que ahí se entiende más que sean parecidos. Pero en los otros cartoons también, en La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, Johnny Bravo, también habían ciertas similitudes por el hecho de ser dibujos simplistas, y son dibujos antiguos que todos valoramos y todos queremos. Otro punto es que cuando se habla de la animación y se dice que ahora es peor, por lo general no se toma en cuenta la animación para adultos, solo te hablan de la animación infantil. Pero si hablamos de la animación para adultos, hemos tenido muchas cosas buenas en la actualidad. Podemos hablar de las nuevas temporadas de South Park, que para mí son mejores incluso que las antiguas. Podemos hablar de BoJack Horseman, de Ricky Morty, de Andon. Hay bastantes series buenas y antes también las había. No estoy quitando el mérito de antes, simplemente digo que también hay que valorar que se han hecho series de animación adultas muy buenas en la actualidad. Otro punto también es que dicen que antes las series de superhéroes eran mejores. Ponen el ejemplo de Los Jóvenes Titanes o las antiguas series de Batman o lo que ustedes quieran. Y eso sí les doy un poco de razón, pero también tiene una explicación. Y es que las series actuales de superhéroes son muy infantiles en la animación porque se han puesto de moda las series live action de superhéroes. Y las series live action de superhéroes tienden a llevarse todo el lado oscuro, todo el lado adulto, todo el lado de violencia y demás, y temas más serios. Y ya la animación que la han vuelto el lado infantil de los superhéroes. Eso es más un fenómeno debido a que se han puesto de moda los cómics, pero no es tanto porque la animación haya decaído. También vale aclarar que no estoy defendiendo a toda la animación actual. Actualmente hay algunos dibujos que son una mierda, pero también antes habían algunos dibujos que eran una mierda, solo que no los recordamos porque como eran una mierda nunca les prestamos atención. Y estoy seguro que los actuales, que son una desgracia, en el futuro tampoco nadie los va a recordar. Dicho esto, creo que ya se habrán dado cuenta que la animación en sí no ha empeorado,
simplemente ha ido cambiando y por diversos factores la gente la ha visto mejor la antigua que la nueva. Y también hay un último factor que era el que quería incluir y quería dejar para el final, y creo que es el mayor motivo por el que pasa esto. Y es que sí hubo una pequeña época donde la animación se fue a la mierda efectivamente, pero no fue toda una generación, no fue todo un tiempo largo y extendido. Fueron aproximadamente unos 3 o 4 años que dieron más o menos del 2010 al 2013, 14, que si bien había una que otra animación interesante, la mayoría decayó, y decayó por un motivo claro. Número uno, lo que dije de Jetix. Jetix se salió, Disney XD recién estaba empezando, Animax, que era donde salían los animes, cerró también, entonces quedaban dos vacíos. Y si eso lo aumentamos, que a Cartoon Network se le ocurrió tratar de hacer series live action en lugar de hacer animación, que es lo que le salía bien, y empezaron a hacer boludeces como El Señor Young y La Secu y otras estupideces así, Level Up, había una serie. Y Nickelodeon se abandonó completamente a las series live action también. Es más que todo por eso que sentimos que la nueva generación tuvo animaciones de mierda. Porque durante esos 3-4 años efectivamente decayó mucho. Pero si tomamos en cuenta la actualidad, vamos a ver que sí hay mucho de donde agarrar. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de aprovechar toda la animación que existe y no enfrascarnos en la idea de que antes era mejor, y por eso no querer ver a las nuevas, porque actualmente hay muchas cosas interesantes. Si les gustó el video, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente.